Muy buenas tardes, les habla Freddy Ballestas Vargas, pastor de la Iglesia Transformada para Cristo. Quiero que se prepare para abrir su corazón y su mente, para que Dios le hable. Recuerde que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Aunque duela, dispóngase que se caigan la venda de sus ojos. Vamos a revisar en lo que creemos, si está errado, si se siente que le falta algo a su vida de fe, pero no quiere revisar, nunca sabrá cuán lejos está de Dios. Son tiempos de revisar nuestras creencias, cuando realmente vemos que estamos apagados, que nuestra vida no avanza, que experimentamos que nos falta algo. Por eso yo le invito a que usted se prepare en este tiempo, en este momento, para recorrer en este mensaje. Si la manera en que ha interpretado la Biblia no le cuadra o no le ha dado resultado, mire desde otra perspectiva para comprobar en lo que cree. Es bueno, son tiempos de oscuridad a veces en la vida cristiana, de enfriamiento, pero hemos revisado mucho la teología que le damos. Es como un rompecabezas que no se puede armar, le faltan piezas. No encaja ni Agustín, ni Lutero, ni Calvino, ni Wesley, ni todos los teólogos habidos por haber han podido dar respuesta a las teologías como la elección. No nos pueden decir quiénes son los elegidos. Es hora de revisar lo que crees, porque si sientes que algo pasa con tus creencias, tus convicciones se están resquebrajando. Entonces, es bueno mirar lo que dice el estudio del Grupo Berna cuando dice, los cristianos ya no les importa lo que la verdad es, no les importa de la perspectiva de Dios, lo que Él quiere para nosotros. Nos da miedo averiguar estas cosas, porque en nuestro corazón lo que queremos es seguir como estamos. Estamos cómodos con lo que hacemos y creemos. Como cuando no queremos ir al médico porque nos pueden diagnosticar una enfermedad. Queremos seguir engañados, no queremos conocer más porque tememos darnos cuenta cuánto estamos alejados de Dios. Entonces, prepare su corazón, prepare su mente y empecemos a ver sobre nuestra identidad. Veamos en cuanto a la vida cristiana, cuál es nuestro referente a seguir. Seguramente en las miles de denominaciones, porque son miles de denominaciones con diferentes creencias, todas con diferentes interpretaciones, están de acuerdo en decirnos que es Cristo, al que debemos mirar, pero la vida del cristiano de hoy en día no refleja a Cristo por ninguna parte. Es porque muy pocos se atreven a decir, yo soy cristiano, y no se presentan como tal. Escondemos al Cristo porque a veces no encontramos la forma de presentarle. No tenemos la manera buena de proyectar ese Cristo. Nuestro referente, Cristo, fue hebreo, nació en Belén, en un asentamiento judío, de padre putativo judío, su madre era judío, Zacarías, Elizabeth, sus tíos eran judíos, en fin, era una familia fervientemente judía. En sus años de adulto siguió guardando todo lo concerniente a la ley. Si no, no lo hubieran dejado entrar en el templo y celebraba las fiestas establecidas por Dios con sus discípulos y también mostraba sus costumbres. Era israelita y amaban su tierra, no se avergonzaba de su linaje terrenal, pero más que mostrar una religión judía, nos mostró el linaje del verdadero pueblo de Dios, el alma hebrea. Por eso tenemos que prepararnos para ese descubrir en la misma Biblia cómo nos puede mostrar la Biblia cuál es nuestra verdadera identidad. Ese Cristo enseñó tales cosas como en Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. En el versículo 18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Imagínense, él dijo estas palabras y dijo que el que quitara la ley, el que escondiera la ley, sería llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Entonces, viendo todo esto,
Y aún en ese pasaje cuando dice, en el versículo 20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, que si nosotros vemos cuando, por ejemplo, él dice, en Mateo dice que, oíste que fue dicho, no adulterarás, pero yo os digo que el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. O sea, es la ley de Cristo, es la misma ley de siempre, pero intensificada por Él. ¿Por qué la intensifica Dios? Porque si el pueblo hebreo, sin el Espíritu Santo, de alguna manera cumplía con algunos mandamientos, no en la totalidad, pero cumplía, se puede decir, en la carne, cumple con algunos mandamientos, como más nosotros los hijos de Dios que tenemos el Espíritu Santo. Otro referente, pues un referente menor, porque el mayor referente, el ejemplo a seguir siempre ha sido Cristo, pero hay uno que como referente menor, Pablo siguió siendo judío, practicante de la ley. Lo podemos ver en Hechos 18:4, que decía, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. En Hechos 18:21 dice, sino que se despidió de ellos, diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó de Efesos. En el primer versículo del 18:4 dice que él discutía todos los días de reposo, o sea que Pablo guardaba el día de reposo, él no iba a llegar a una parte, él se interesaba en dónde se hacían las reuniones para guardar el día de reposo, en la iglesia o en la sinagoga, como era el caso. Pero lo vemos siempre allí, usted lo puede investigar en los libros de los Hechos y en toda la palabra, en todo el Nuevo Testamento. En el Hechos 18:21 dice, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. O sea, él estaba haciendo la obra de Dios, la obra que él le encomendó, pero en un momento paraba y se dirigía a guardar las fiestas, a guardar la palabra de Dios. Entonces, vemos que Pablo, otro hebreo, también cumple con los mandamientos de Dios, no los echa fuera. En Hechos 21:20 podemos ver que a Pablo se le hace una especie de auditoría. Dice allí en Hechos 21:20, dice dándole respuesta a ese informe de auditoría, dice, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves hermanos cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos de la ley. Le estaban diciendo Pablo y los discípulos están convertidos a Cristo, pero siguen siendo celosos de la ley. En el versículo 21 también podemos ver esa afirmación. Dice, pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndole que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Era un debate de circuncisión física a la cual Pablo sí se levantó. Era una de las cosas que Pablo no quería que sus discípulos, los recientes convertidos, hicieran porque no era necesario. Ya la circuncisión era de corazón. Dios la había regalado. Dios la había colocado en nosotros. Entonces, allí en el versículo 24 también vemos del mismo Hechos 21, dice, tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. ¿Qué le dieron a Pablo? Le estaban diciendo, tú andas ordenadamente guardando la ley. Y, hombre, le dijeron, Pablo, haz un voto nazareo. ¿Qué le estaban diciendo? Mira, muéstrate a la gente como uno que guarda la ley, porque un voto nazareo es de la ley. Entonces, ¿por qué atribuirle a Pablo ser enemigo de la ley y decir que en sus escritos decía que la ley estaba abolida si Pablo la cumplía ordenadamente y enseñó a sus discípulos a ser celosos de la ley como lo vemos marcadamente en los libros de los Hechos? Usted puede hacer una investigación propia y encontrará en los libros de los Hechos cómo los apóstoles guardaban la palabra de Dios. Pero veamos
¿Qué nos dice la historia para poder entender estas cosas? La iglesia primitiva en Israel estaba formada por la secta de los nazarenos. También se le decía a los del camino, usted lo puede ver en Hechos 2, 22, 24, 5. Eran los judeos cristianos. Entiende una cosa, que los primeros en convertirse eran judíos y después se convirtieron al cristianismo. O sea, eran los primeros conversos, eran judeo cristianos, luego nombrados cristianos, observadores de la ley de Dios. Pero ya en los años 110 en adelante empezaron a aparecer gentiles convertidos como Ignacio de Antioquía, que fue mártir, Marción Ponto, otros como Justino Mártir, filósofos, estos con una formación pagana, y tras la amenaza del imperio romano contra el pueblo judío, empezaron a crear la ruptura y distancia entre los judeos cristianos y los nuevos cristianos. Podemos entender, pues, ahora es fácil decir que somos cristianos, pero en aquellos tiempos la persecución era real y era peligrosa. Y de alguna manera esos miedos, esta amenaza era real. Tanto que Agustín y Justino entraron en la lista de los primeros mártires cristianos. Por negarse a adorar a los ídolos romanos, fue de esperarse bajo la amenaza de muerte por el imperio romano, y el origen gentil que traían los llevó a crear teologías de separación con la palabra de Dios, el Shabbat y las fiestas establecidas por Dios. Era real que había una amenaza. Puede ser, no vamos a justificar nada, pero es humano sentir miedo, es humano sentir temores y empezar a acomodar las cosas para poder sobrevivir. Cristo no vino a crear una religión más, sino a cumplir la palabra de Dios y buscar las ovejas perdidas de Israel. Los nazarenos y primeros cristianos que tenían el alma de la palabra, que eran conocedores del escrito, fueron apartados por los que crearon nuestra teología cristiana, que todavía actualmente la tenemos. Nosotros no hemos salido de la teología católica, estamos allí todavía amparados y viviendo, creyendo lo que ellos creen. En algunas cosas nos hemos apartado y por eso nos dicen los hermanos separados, pero igual seguimos con las mismas teologías fuertes de la iglesia católica. La iglesia, ellos crearon iglesia versus pueblo de Dios, fueron desechados y perseguidos por los nuevos cristianos. Los judeos cristianos fueron perseguidos aún por los mismos cristianos. La historia pues dice que Marcio Ponto, su primer paso en la lógica de Marción fue de desterrar del cristianismo el Antiguo Testamento y de inmediato agregar que el Mesías al que se refiere el Antiguo Testamento no es el Cristo de los cristianos, que aún no se ha cumplido esa profecía y que cuando ocurra, si llegara a ocurrir el Mesías del Antiguo Testamento, se llamará Emanuel y no Jesús. Y pues definitivamente él de alguna manera se apartó del Antiguo Testamento, creyó fue en el Evangelio de Lucas nada más y en algunos escritos de Pablo. Entonces también vemos a Justino Mártir entre el año 137 después de Cristo, haciendo afirmaciones de este tipo, como que ahí vemos en su corazón el deseo de separarse de los judeocristianos cuando dice, vea lo que dice, nosotros también hiciéramos la circuncisión de la carne, su Shabbat y hasta todas sus fiestas, si no fuese porque sabemos que se las ha impuesto a ustedes por sus pecados y la dureza de sus corazones. La costumbre de la circuncisión de la carne se les dio a través de Abraham como marca distinguible para separarlos de nosotros, los cristianos. El propósito de esto es que ustedes y solamente ustedes sufran las aflicciones que son solamente suyas, que solo sus tierras sean desoladas y sus ciudades sean destruidas, y todos sus frutos comidos por el enemigo, y que ninguno de ustedes sea permitido entrar a Jerusalén. La circuncisión de la carne solo es una señal para que sean distinguidos de entre otros hombres, y como dije antes, fue por la transgresión de sus pecados y los pecados que vuestros padres, que Dios impuso sobre ustedes estos preceptos como el Shabbat, como señal. Entonces, imagínense, hay un pasaje hermoso en cuando el Señor advierte sobre maldecir a Israel. Pero si uno mira bien estas palabras, de pronto palabras airadas, acaloradas, pero fueron palabras dichas, están allí escritas. Usted puede investigar sobre lo que dijo Justino Mártir, sobre lo que dijo Agustín de Antioquía, sobre lo que dijo Marción Ponto, los padres y los padres de la teología.
y se ve un marcado odio, un marcado resentimiento, un marcado apartar, un marcado señalamiento a los judeos cristianos, a donde a las raíces verdaderas del Evangelio se fueron apartando por muchas cosas. Pero en todo esto lo que tenemos que ver es qué significa entonces israelita. Es todo aquel que el Estado le da una ciudadanía de Israel. O sea, vamos a mirar esa parte y miremos que una persona puede que no sea del linaje de Abraham, que no sea el del linaje de Abraham, pero nace allá, le dan la ciudadanía por algún motivo, esa persona tiene una documentación que lo acredita como ciudadano israelita. Pero ese es el Israel de Dios, es la pregunta. Ahora, miremos los judíos. Los judíos, en sí el judío es el practicante del judaísmo, es el practicante de la religión. Ahora, la pregunta ¿es todo el pueblo hebreo los judíos? ¿Los judíos son el pueblo de Dios, de verdad? Esas son preguntas que tenemos que hacernos, ¿verdad? No todos los judíos de Abraham iban a ser los descendientes de la promesa. Así tampoco todos los nacidos de Israel han sido herederos de la promesa. En Génesis 21:12 lo aclara firmemente la palabra cuando dice, entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere Sara. Oye su vez porque en Isaac te será llamada descendencia. Entonces, podemos también ver la parte de entonces, ¿quiénes son los hebreos? Los hebreos, definitivamente los hebreos, el primer hebreo es Abraham. Y mire que es su linaje el hebreo. Es el linaje de Abraham marcado no en todos sus hijos, porque es en Isaac a quien es la promesa. Ese es el alma hebrea. La alma hebrea sigue a través de Isaac. Y mire que no son tampoco todos los hijos de Isaac. Es en Jacob, ya, a quien es llamado, es el elegido para Dios, para que siga la línea hebrea. Entonces, no podemos decir que todos los nacidos en Israel, en esa tierra, son hebreos. No, son los linajes estos que son los escogidos de Dios. Mire que aún, pues ya miraremos más adelante, mire que Ruth, una moabita, es una mujer que se convierte al Dios hebreo. Ella no va a seguir a Noemí. Ella está diciendo, Dios, yo quiero seguirte a ti. Te he conocido a través de esta familia, desde el testimonio santo y bendito y edificante de esta familia, pero yo quiero seguirte a ti porque yo no me quiero volver a los dioses de mi país. Yo quiero cerrar la página con mi país y seguir a la nación de Israel. Hebreo es el que sigue, hebreo es el que cruza, hebreo es el que se aparta del mundo. Orfa se quedó, ¿recuerdan? Orfa se quedó porque ella decidió seguir sus dioses y no seguir al Dios de Noemí, Dios de Israel. Hay una conversión de una gentil al pueblo, a la nación, al alma hebrea. Vamos a ver en Romanos 9, del 6 al 8 dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son hijos, sino en Isaac te será llamado descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Entonces, ¿cuál es la promesa? La promesa es Cristo. Cristo es el que ahora nos hace y nos introduce en el Israel de Dios, en el pueblo hebreo de Dios. En Gálatas 3, versículo 7 dice, sabe por tanto que los que son de la fe, estos son los hijos de Abraham. Los verdaderos hijos de Abraham son por fe. La fe en la salvación, la fe en adherirse al pacto en Cristo Jesús. Entonces también vemos en Mateo 3:9 cuando dice, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Los judíos no son hijos de Dios por practicar el judaísmo.
Para ser hijos de Dios tienen que nacer de nuevo. Nicodemo, recuerde, Jesús, el mismo Jesús, Nicodemo siendo judío, el Señor Jesús le dijo: Nicodemo, tienes que aceptar a Jesucristo, tienes que nacer de nuevo, tienes que aceptar que Cristo murió por ti en la cruz para pagar por tus pecados y darte salvación. Eso fue lo que quiso decirle Jesús a un judío. Entonces, no es correr ahora a convertirnos al judaísmo, porque sería como retroceder. Ellos son elegidos, la tribu de Judá es elegida. Pero vamos a hablar de las tribus, vamos a hablar de la casa de Judá y vamos a hablar de la casa de Israel. Las 12 tribus, los 12 hijos de quién? De Jacob, el escogido, de Israel. Originalmente eran 12 tribus bajo un reino, pero después del rey Salomón, por la constante desobediencia, ¿qué? A la ley, a los principios, a los mandamientos dados en el Antiguo Testamento, entonces fueron divididos. La casa de Israel, en el reino de Israel del norte con 10 tribus: Samaria, Rubén, Simeón, Leví, Dan, Neftalí, Aser, Gad, Isaacar, Zabulón, José. José es el padre de Efraín y Manasés. Ya ese es otro título que tenemos que darle para aprender, enseñar sobre esto. La casa de Judá, el reino del sur, con 2 tribus, Judá y Benjamín. Entonces esos son los 2 reinos, la casa de Judá y la casa de Israel. La casa de Judá fue tomada en cautiverio por Babilonia en el 605 a.C. y regresaron, regresaron 70 años más tarde. Por eso existen los judíos. Y Cristo nació bajo esa religión y nos salvó a través de la tribu de Judá. La casa del reino del norte fue tomada por Asiria en el 720 a.C., pero nunca regresó. No hay registros de regreso, ni en la Biblia ni en la historia hay registro de ese regreso. Ese pedazo le falta a la vida. Esa esencia le falta a estas enseñanzas. Y entonces, de aquí parten muchas cosas para la Biblia. Si nosotros no tenemos claro esto, nos vamos a seguir enredando con la elección, nos vamos a seguir enredando con la teología de la elección, con la teología de la salvación universal, de la oferta universal. La pregunta es, la rama fructífera que iba a producir multitudes de naciones. Cuando Jacob bendice a Efraín, dice: tú serás multitudes de naciones. ¿Dónde están? Porque eso ha de cumplirse. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Esa promesa ha de cumplirse, que fueron tomadas por Asiria, pero nunca han regresado. Está entre las multitudes de las naciones, como gentiles, perdidas y sin identidad. Y en algunas religiones falsas paganas, algunos también en iglesias cristianas sin identidad verdadera. Porque de eso es lo que estamos hablando. Mucho cristiano no tiene identidad verdadera, no conoce. Pero todo, miren, todo empieza en un matrimonio. Dios tenía un matrimonio con la casa de Israel. Dios tenía un matrimonio con la casa de Judá. Dios tenía un matrimonio con su pueblo hebreo. ¿Ya? Y por eso tenemos que remitirnos a la palabra de Dios en Oseas 1:6, cuando dice así: concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios: ponle por nombre Lo-Ruana, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Él tenía un matrimonio, él tenía una esposa. Pero allí en el versículo 7 dice: mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con un arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinete. Aquí empezamos a ver los verdaderos elegidos de Dios. En el versículo 8 dice: después de haber destetado a Lo-Ruana, concibió a Dios y dio a luz un hijo. Y dijo Dios: ponle por nombre Lo-Ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni seré yo vuestro Dios. Aquí está el Señor diciéndole a su pueblo, a la casa de Israel: me cansé de ustedes, ya ustedes no van conmigo. Ya hay carta de divorcio para ustedes. Ojo con ese punto. Hay una carta de divorcio
que este marido, el Ishimío, le da a un pueblo y se lo da claramente. Allí en el versículo 9 dice, y Dios ponle por nombre a mí porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Hablamos de un pueblo que era de Dios, pero que ahora los envía a las naciones, los abre de él, los esparce y son como gentiles. En el versículo 10 dice, hay una promesa, dice, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se pueden medir ni contar. Y en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, gentiles, les será dicho, soy hijos del Dios viviente. Entonces aquí hay una promesa. Pero esta palabra, que en el versículo 10 del capítulo 1 de Oseas, es claro que es la promesa de Abraham. Está diciéndole, ustedes serán como la arena del mar que no se puede medir ni contar. No puede ser la tribu de Judá. No pueden ser los judíos actuales porque no pasan más de 14 millones de personas. De eso no estaba hablando Dios. Comparado de 14 millones con la población mundial es pequeñísima ese porcentaje. Entonces no puede ser que esta promesa quede en el aire. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero allí hay una promesa que Él le hace a esa divorciada, le dice, ustedes serán mi pueblo. ¿Ya? Entonces, pero veamos y dice, y se congregarán los hijos de Judá e Israel, en el versículo 11 dice, y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán solo jefe y subirán de la tierra, porque el día de Jehová será. ¿Ya? O sea, miren que allí hay una promesa, pero una de las razones por que los judíos no reciben a Cristo, no aceptan a Jesucristo, es porque al venir Cristo, esta promesa no se hizo una realidad. No se hizo una realidad. Entonces ellos saben que esa promesa está allí. Ellos saben que el nuevo jefe que vendrá en su tiempo, a día de venir, debía de unir a esos dos pueblos. A esos dos pueblos enemistados, a esos dos pueblos que sea 2:1 dice, decid a vuestros hermanos, a mí y a vuestras hermanas ruanas, contended con vuestra madre, contended porque ella ya no es mi mujer, ni yo su marido, aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios entre sus pechos. Allí está dándole la carta de ¿qué? De divorcio. Está en la palabra de Dios. Está en la palabra de Dios ese divorcio. Entonces, en medio de todo eso también hay una promesa de reconciliación. Dios prometió ahí mismo, en Oseas 2, del 18 al 20 dice, en aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra el arco y la espada de guerra, y te haré dormir segura, y te desposaré conmigo para siempre. ¿Qué dice el Señor? Había dado carta de divorcio a su esposa, ha dado carta de divorcio a Israel. En la casa de Israel, las 10 tribus, Efraín como cabeza, están perdidas en las naciones del mundo. Pero Él la quiere como novia, Él la quiere como esposa. Y Él quiere hacer posible que ella vuelva. Y por eso desde ya empieza a darle esa promesa. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Yahweh. Qué lindo, ¿eh? Es una historia de amor, es una historia de perseverancia. El marido promete volver con su esposa. Pero, ¿dónde está el nuevo pacto? ¿Dónde se registró en la palabra de Dios el pacto renovado? Dice en Jeremías 31, también muestra a los verdaderos escogidos. Dice aquí, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Lea claramente, es con la casa de Israel que está esparcida en el mundo, sin identidad, y con la casa de Judá que están allí, ya volvieron. Unos están en Israel, otros están en Estados Unidos, gran parte en Estados Unidos, y otros diseminados por algunas partes del mundo, pero tienen trazabilidad. En Hebreos 8, en donde los cristianos
toman un pacto como gentiles para ellos, tenemos que mirar qué es lo que Hebreos 8 plantea. Hebreos 8, 9 dice así: porque reprendiéndoles les dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. O sea, en otras palabras, ¿qué es lo que hace Pablo en Hebreos? Hombre, digamos, es tomar un control C, copiar, control V, coger la palabra. Entienda una cosa, que cuando Cristo habla de los mandamientos en el Evangelio, está hablando del Antiguo Testamento. Cuando Pablo está hablando de la palabra de Dios, y todos los hombres de Dios hablan en la palabra de Dios, de cumplir con la palabra de Dios, está hablando de los mandamientos, porque es que es 100 años es cuando empieza a salirnos el Evangelio. Entonces, entendamos esa parte. Entonces, lo que está haciendo Pablo es traer de Jeremías 31 y ponerlos en Hebreos 8. Los escogidos de Dios son la casa de Israel y la casa de Judá. Mateo 15, 24 dice, el mismo Cristo lo hizo. Él respondió, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Terminemos la parte de lo que le digo en Romanos 9:13, dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ahí estamos viendo que no todos los hijos, como les digo ahorita, no todos los hijos de Abraham eran hebreos, tenían el alma hebreo, eran de la promesa. No, eran Isaac. Ismael fue apartado. ¿Ya? No todos los hijos de Isaac fueron los de la promesa, los del alma hebrea. Solo fue ¿qué? Jacob. Y de Jacob sus 12 hijos, o las 12 tribus. Por eso en Oseas 1:10 dice, con todos será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde le fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, soy hijos del Dios viviente. Métase en la cabeza algo. Hay unos hijos, hay un hijo, el hijo pródigo. Ahí está la historia del hijo pródigo. Hay un hijo que se queda cerca, pero que no disfruta de su padre, que no acepta el cordero que le ha dado su padre. Y hay un hijo que se va, que pierde su identidad, pero que vuelve, tiene que volver. En la historia del hijo pródigo es la historia de la casa de Israel volviendo, y la historia de la Judá que se queda, pero se queda de pronto amargada, se queda de pronto diciendo nosotros somos los únicos, y diciendo y gritando el hermano, la casa de Israel está perdida, ya no puede volver. Pero hay una promesa. Eso dicen ellos, pero ¿qué dice Dios? Vamos a leer en Romanos 9:24, dice, a los cuales también ha llamado. Entonces, empiece ya a mirar la palabra y a leer las cosas que Dios le dio, pero con esta perspectiva. Si usted no cambia la perspectiva, si usted está aferrado a la perspectiva que sus líderes, sus pastores, sus enseñadores, sus maestros le han dado, pero usted siente que hay algo que no cuadra, que no encaja, entonces usted tiene que mirar de una manera diferente. Tiene que decirle al Espíritu Santo, muéstrame. En Romanos 9:24, ya con esta visión de la casa de Israel, de la casa de Judá, podemos leer de una manera diferente, con una perspectiva diferente. Dice así, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también a los gentiles, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Y a la no amada, en lugar donde se les dijo, vosotros sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. O sea, ¿qué hace Pablo? Nuevamente toma la palabra, toma Oseas y la trae y nos habla claramente sobre ese plan hermoso de Dios, sobre ese plan hermoso de reconciliación con el Israel de Dios, el Israel de Dios. Entonces ya podemos entender Efesios 2, sí, Efesios cuando dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros
Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Quiénes eran los que estaban lejos? Los gentiles no, los gentiles paganos siempre han estado lejos. ¿Ya? El pueblo que se le fue, el pueblo que se le dispersó, la casa de Israel es la que está lejos. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, por el Cordero. ¿Ya? Dice en el 14, versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Había una pared intermedia de separación. Había enemistad para con Dios, pero también para con su hermano. El que hace posible la reconciliación con Dios es Cristo. El que hace la posible que en un tiempo no lejano la tribu de Judá y la tribu de Efraín, la casa de Israel, se junten es Cristo, porque ahí en el versículo 14 siempre ha hablado de eso. Nosotros la interpretábamos de otra manera. Nosotros la interpretábamos como gentiles que entran a ser cristianos, pero que se vuelven cristianos de lejos, pero no están viviendo su verdadera esencia, su verdadera identidad. En el 14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. Él en su carne abolió las enemistades con Dios y la enemistad con el hermano Judá, con el hermano de la casa de Israel. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de dos uno solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Ese es el nuevo hombre. ¿Un solo qué? Un solo pueblo, un solo cuerpo. El verdadero Israel de Dios, la verdadera iglesia de Dios. No la compone por un lado la tribu de Judá y por otro lado los cristianos. No, la compone la tribu de Judá y la casa de Israel. La casa de Judá y la casa de Israel. Y los gentiles que abracen el pacto entrarán como tribu, entrarán como el Israel de Dios. Porque eso ahorita también en su palabra nos los aclarará. En 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean judíos o gentiles, sean judíos o aquel casa de Israel que se fue y se convirtió en gentil, habiendo tenido un matrimonio, se divorció y se fue. Sean esclavos o sean libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Los griegos aquí pueden representar a la casa de Israel, escogidos también, pueblo que ya no es pueblo en este momento, y los propiamente gentiles, no escogidos pero injertados por la fe. O sea que entramos. Los hijos, el que tiene a Cristo en su corazón, entra, ya sea pues, la ciencia irá ayudando en eso, de verificar los linajes, de mirar la trazabilidad del linaje. Veamos aún cómo el Evangelio fue escrito para las ovejas dispersas de Israel. En el Santiago 1:1 dice así, Santiago, vean, por favor, esto no fue escrito para gentiles. Miren que Santiago dice así, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, a las 12 tribus, aún, porque usted tiene que entender que aún Judá también fue dispersa, parte de Judá fue dispersada por el mundo, pero de alguna manera ellos guardaron, ellos cuidaron ellos cerraron lo que es la parte de la familia para conservar de alguna manera el linaje. En primera de Pedro 1:1 dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, en Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. O sea, si usted observa, siempre que Pablo salía, él no iba a cualquier parte, él iba a buscar, era a las ovejas perdidas, a las ovejas perdidas de Israel.
primero buscaba a las ovejas perdidas de Israel. Y en esa búsqueda, desde luego, había gentiles que se convertían. Pero lo primero que él hacía era buscar a las ovejas perdidas de Israel. En Romanos 11:17 dice así, pues haciendo la aclaración que en ese momento ya eran gentiles. En Romanos 11:17 dice así, pues si algunas ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en el lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Ahí mismo dice, podemos decir pues que ese pasaje nos enseña que la casa de Judá ha sido desgajada, la casa de Israel ha sido desgajada, ¿ya? La casa de Israel perdida en las naciones ha sido desgajada, serán reinjertadas cuando reconozcan a Cristo como su Señor y su Salvador. Todos deben de reconocer a Cristo como su Señor y Salvador. El gentil, olivo silvestre, no escogido, pero ha sido injertado por su fe, como lo promete en su palabra. Entonces, la pregunta es esa, ¿seremos nosotros de alguna descendientes de alguna de estas tribus dispersas? Puede ser, porque se regaron como el mundo. Era una promesa de parte de Dios. Se dispersaron, están regados por el mundo. Si usted observa, aún pues Colombia misma, México misma, Colombia se dice que fue colonizada por españoles, sí, pero si usted conoce, entra a investigar, a mirar la historia, se encontrará que muchos de en esos barcos, la Niña, la Pinta y la Santa María, venía cargada con muchos judíos dispersos, obligados a salir a so pena de muerte, o morían o salían, porque en esos tiempos eran obligados a ser cristianos, pero ellos, algunos se convertían, otros se convertían, pero no de verdad, y otros decidían salir. Y muchas de estos hombres que llegaron acá trajeron ese linaje. Y ese linaje está regado por todo. El linaje, estoy hablando del linaje judío, está regado también por parte del mundo. Imagínense, cuando la promesa de rama fructífera fue Efraín, ¿cómo estará diseminado? Si a ellos eran identificables para exterminarlos, de alguna manera se diseminaron por el mundo, ¿cómo más la casa de Israel que se perdió, el rastro se perdió, no era fácil identificarlos porque ellos no practicaban, ellos no tenían la palabra de Dios, ellos no practicaban el Shabbat, ellos no guardaban la palabra, ellos no se circuncidaban, entonces desde luego fue difícil para aquellos perseguidores ubicarlos para destruirlo. Pero ¿qué pasa con los gentiles? ¿Cómo el gentil es salvo? O sea, la misma palabra de Dios en Éxodo 12:48 dice lo siguiente: mas si algún extranjero morase contigo y quisiera celebrar la Pascua para Jehová, séale circundado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Señores, este pasaje tumba esa idea que nos vendieron las dos líneas. La línea judía nos dijo, la ley es nuestra, no es para más nadie. Y la línea cristiana nos dijo, la ley no es de los judíos, no es nuestra. Pero la misma Biblia está diciendo que la ley será para el natural como para el extranjero. En Isaías 56:3 dice, y el extranjero que siga a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni dígalo nunca, he aquí yo soy árbol seco. 56:5 dice, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser su siervo, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Hubo una gentil llamada Ruth que abrazó el pacto, abrazó las leyes, abrazó las costumbres, abrazó al Dios hebreo,
abrazó el alma hebrea, se enamoró de ese Dios y le dijo a Noemí, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿Cuántos cristianos en estos días pueden decir eso? No lo pueden decir, porque usted no puede decir, tú eres mi Dios, pero tus leyes no son mías. Tú eres mi Dios, pero mi identidad no es tuya. Y eso siempre pasó así. La pregunta ¿es la ley nuestra? ¿Es la ley solo para los israelitas, las promesas? Algunos de los primeros gentiles convertidos al cristianismo traían sus dioses, eran politeístas, adoradores de imagen, adoradores del día del sol y del dios sol, guardaban el día del sol. Algunos interpretaron la Biblia influenciados y crearon su propia teología y con su doctrina mataron la ley, mataron la Torá, mataron la esencia del alma hebrea. El Antiguo Testamento no era tan agradable para ellos por sus antiguas costumbres paganas. Muchos de ellos no odiaban a los judíos, ellos odian y odiaban era la ley de Dios. La teología del reemplazo, mortal, nos dividió, nos cercenó nuestra identidad. La teología del reemplazo dice que la iglesia cristiana sustituye a Israel en el plan de Dios con el nuevo pacto y que ya nosotros no debemos cumplir la ley, que esta no fue escrita para nosotros sino solo para el pueblo judío. Esto es mortal. Y esta teología se cae con esta enseñanza, se cae. Bien, cuando vemos a Pablo, ¿qué era lo que Pablo tan fuertemente defendía? Pablo lo que defendía era que la salvación era por gracia y no por la ley. Ojo, familia, esto no es un mensaje contra la salvación. La salvación es por gracia y punto. Pero la vida, la esencia, la identidad, la santidad, la limpieza se vive a través de los mandamientos de Dios. Entonces, Pablo lo que defendía era eso. Pablo defendía que los nuevos conversos tuvieran bien claro que la salvación era por gracia y no por la ley. Él también defendía que no se obligara a los gentiles nuevos a circuncidarse. Él también defendía a que ya no había necesidad de guardar la ley sacrificial de los convertidos. Eso era lo que Pablo defendía, porque estaban enseñando que el cumplimiento de la ley a los nuevos convertidos los hacía salvos, cuando el que hacía salvo o nos hace salvo es quien, Cristo. Entonces, eso era, y partiendo de allí, tenemos que mirar todo eso. O sea, como dice Éxodo 12:49, la misma Torá se aplicará igualmente al ciudadano y al extranjero viviendo entre ustedes. Las mismas instrucciones que yo le he dado, dice Papá Dios, porque la Torá es instrucciones, las mismas instrucciones, las mismas leyes se aplicará igualmente al ciudadano y al gentil que viva entre ustedes. Desde luego, cuando se convierte, cuando abraza el pacto, ya deja de ser gentil y es un ciudadano israelita. Es un ciudadano de Dios Israel, no avalado por el Estado de Israel, avalado por Dios. En Isaías 56 dice, y los extranjeros que se unan a Yahweh para servirle, para amar el nombre de Yahweh y para ser obreros, todos los que guarden el Shabbat y no lo profanen y se mantienen firmes en mi paga. Aún los gentiles también le tenía abierto el Señor ese pacto, el que quisiera abrazar el pacto. Y ahí también se acaba la teología de una salvación limitada. Entonces, lo que ha pasado es que los judíos y los teólogos cristianos han sido usados por Satanás, porque ambos enseñan que la ley es para los judíos y que solo una mínima parte de la ley es para los demás. Entonces, con estas cosas es lo que han dañado nuestra esencia. Es por esta razón que los cristianos, muchos de estos cristianos son casa de Israel, andan sin ley y sin Dios y sin identidad, por fuera de las bendiciones que produce abrazar los pactos y la promesa de Dios. Quizás tengan a Cristo en su corazón, pero no han encontrado su identidad. Viven sin identidad, son creyentes sin identidad. Romanos 11:24 dice, porque si fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre,
y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos que son ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Prometido, es un solo árbol, es la casa de Israel, es el pueblo hebreo de Dios. En Cristo la rama natural son las 12 tribus, son injertados como un solo pueblo, y Cristo es el que nos hace a todos un cuerpo, descendientes por la fe de Abraham y herederos de los pactos y las promesas, y para quienes hay ley. Para el cristiano hay ley. Y es la misma ley. Lo ha dicho aquí en su palabra. Es la misma ley. Efesios 3:6 dice que los gentiles, vean, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Somos uno, como dice la canción, somos uno en Cristo, somos uno uno solo. Gentiles, la casa de Judá, la casa de Israel. En Cristo somos uno, somos un solo cuerpo. Eso es lo que hace el Evangelio. El Evangelio es Cristo entrando en los corazones de los hombres arrepentidos y convertidos. El problema es que hablando de arrepentimiento es ¿cómo se arrepentirán para convertirse? ¿Cuántos cristianos en verdad se han arrepentido? Si les han enseñado que sus pecados eran de sus antepasados, les hablan de herencia de maldición, que su pecado era culpa de su entorno, que había problemas en la formación de sus padres, les enseñaron a ser víctimas y no a reconocer su pecado. Y fuera de eso, les dicen que no tienen ley, que no hay pecado. Y desconocen la ley y no saben cuánto ha pecado y cuánto viven en pecado. La pregunta es, ¿de qué se han convertido si desconocen la ley? Los judíos y la iglesia romana se han dedicado a presentar religiones con salvación apartadas de la ley y han hecho superior las tradiciones de los hombres. Muchas iglesias cristianas son extensión misma de estas dos vertientes. El remanente es llamado a no ocultar la verdad, a ver si se arrepienten y se conviertan en Jesucristo, el dador de la vida eterna. Si la ley de Dios está abolida, entonces podemos matar, podemos adulterar, tenemos licencia para robar, para adulterar, para fornicar, para adorar imágenes, para tener otros dioses. No hay pecado porque no hay ley. ¿Para qué decirle a la gente que se convierta a Cristo si la ley está abolida? ¿De qué se van a convertir? Por eso es que hay muchos cristianos que tienen el rótulo de cristiano, pero verdaderamente no han experimentado un verdadero arrepentimiento. Y sin un verdadero arrepentimiento no hay conversión. Veamos unos pasajes mal interpretados, como por ejemplo Romanos 4:15, cuando dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Estos son los pasajes que toman los teólogos para decir que la ley, no hay ley para el cristiano. Pero observe algo en ese pasaje. Busque la palabra de Dios y mire en Romanos 4:15. Dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. ¿Dónde está la hermenéutica? ¿Dónde está el estudio? Porque allí dice algo, pues la ley produce ira. Está completo ese pasaje. ¿Fue traducido bien ese pasaje? ¿O le falta algo? Porque la ley se prueba con la palabra de Dios se prueba con la palabra de Dios. Es una ley, es un código de la hermenéutica. Pues la ley produce ira. ¿Cómo así que la ley produce ira? O sea, hablemos de una ley gubernamental, bueno, una ley del mundo. Por ejemplo, el que vaya a 100 kilómetros por hora tiene un comparendo. Esa ley me produce ira, ¿ya? Pero es que esa ley me está cuidando. Limitadamente el hombre hace leyes, a veces para cuidar, a veces... Pero las leyes de Dios que nos cuidan y nos protegen, que son lumbreras a nuestro camino, ¿producen ira? Tendríamos que probar eso. Por ejemplo, cogeríamos un pasaje, un capítulo en la Biblia, Salmo 119. ¿El Espíritu Santo estaba equivocado?
Porque allí en toda parte dice que la ley es delicia para David. David decía, me deleito en la ley de Dios, me gozo en la ley de Dios, es alegría para mí. Pero aquí estamos leyendo que la ley produce ira. ¿Por qué no nos hemos preguntado qué es lo que realmente allí estaba escrito? ¿Está escrito eso así o le falta algo? ¿O nos han metido este pasaje de una manera en que lo hemos malinterpretado? Entonces, allí dice, y podemos decir, sí, no hay ley. Si tomamos ese pasaje, si decimos la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. La ley produce ira, entonces el no matar, el no robar produce ira. Hombre, si la ley de no robar me produce ira, entonces yo soy un cleptómano. Si la ley de no matar me produce ira, entonces soy un psicópata. ¿Produce ira la ley? ¿No poder adorar a otros dioses produce ira? ¿El no adorar imágenes produce ira? ¿Qué pasó? ¿Por qué este versículo? Los grandes teólogos no le aplicaron hermenéutica. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia se prueba con la Biblia. ¿Produce ira la palabra de Dios? Entonces, ¿qué era lo que decía Pablo? En Romanos 7:12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa. La ley es santa. ¿Lo santo produce ira? Dice en Romanos 7:12, de manera que la ley y la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y buena. Lo justo, la ley de Dios que es justa, produce ira. La ley de Dios que es buena produce ira. Porque en el versículo 7, en el capítulo 7 del el versículo 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Pregunta, ¿lo espiritual produce ira? ¿Qué pasa con ese pasaje? ¿Cómo lo hemos interpretado? Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, versículo 16. Ahí también dice en el 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Dijo lo mismo que Pablo, dijo lo mismo que David. Se deleitaba en la ley de Dios. Entonces, señores, ¿qué es lo que produce ira? ¿Qué es lo que produce ira? ¿No será que cuando dice en ese pasaje, habla de la ley, habla de las actas de la ley? ¿No habla allí de las actas de la ley? Por ejemplo, corro a 100 kilómetros, me voy riendo de la vida. ¿Ya? Nada me produce ira, pues voy allí corriendo, me dicen que 80, voy a 5 kilómetros. Pero aquí, a mí lo que me produce ira, ¿sabes qué? Es el comparendo, es la penalidad, es el acta de la ley, es la sentencia lo que produce ira. Entonces, ese pasaje le falta algo. No es que la ley me produzca ira, es las actas, es comparecer ante los jueces. Vean, remover la penalidad de la ley cuando hay unos comparendos contra ti y alguien los paga por esos comparendos, pero no está pagando para abolir la ley. La ley sigue vigente. Señores, Cristo pagó por las actas, no pagó con su muerte para abolir la ley, porque él mismo lo dijo, yo no he venido a abrogar la ley, yo no he venido a quitar la ley. Cuando tú pagas, eres libre, tú eres libre de la penalidad, eres libre de la infracción, ya en pantalla no aparece una transgresión a las leyes del tránsito, porque ha sido pagada. Lo que ha sido clavado en la cruz son las penalidades, no es la ley. Es una mentira satánica. No es la ley, porque en Colosenses 2:14 está claro. Allí mismo lo dice, anulando. Colosenses 2:14 dice, anulando el acta de los decretos, anulando la sentencia, anulando los comparendos, anulando la sentencia por mis pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Señores, Reina Valera, usted puede leerlo.
Me gusta la versión popular de Colosenses 2.14 cuando dice, Dios canceló la deuda que había contra nosotros y que nos obligaba con sus requisitos legales. Puso fin a esa deuda clavándolo en la cruz. La sentencia produce una deuda, pero no es la ley. Usted cuando vuelve y le digo, cuando usted paga los comparendos, usted no ha abolido la ley. Usted ha quitado de los registros esas actas. Entonces, otro pasaje mal interpretado dice Romanos 7.1 que dicen para que la ley está abrogada, dice, ¿acaso ignoráis, hermano? Pues hablo como los que conocen la ley. Entonces este pasaje no sería para los cristianos, porque dice con los que conocen la ley. Entonces este pasaje sería para los judíos solamente. Pero vamos a ver qué es lo que está hablando, porque dice, hablo con los que conocen la ley. Usted debería conocer la ley. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Y con este pasaje cogemos eso de que ella queda libre de la ley del marido y decimos la ley está abrogada. Toda la ley está quitada. ¿Seguro? ¿Ha interpretado usted bien? ¿Sus teólogos, sus pastores le han predicado bien sobre este pasaje? Ojo con esto, porque usted tiene que mirar cuidadosamente de qué está hablando aquí. ¿Cuál es la ley que estos conocían? Vamos a ver. Hay una ley. En Deuteronomio 24.1 dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiera muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Señores, esta es la ley, este es el mandamiento. Y ahorita les hablé de Oseas, ahorita les hablé de un matrimonio, de una esposa. Y este es el imposible humano, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él puso una ley que él no puede pasarse sobre ella. Él no podía pasarse sobre ella. La ley era que él se había divorciado de la casa de Israel. Aquella a que se divorció y le dijo, volveré a casarme. Pero es que la ley dice que él no puede hacerlo. Ese es el mandamiento y esa es la ley. Los ángeles y todo el mundo está pendiente de eso. Estaban pendientes de eso. ¿Cómo podría resolver? ¿Acaso hay algo para Dios imposible? Entonces, mire esto porque esto es fundamental, fundamental para saber quiénes somos y cuál es nuestra identidad. ¿Y por qué vino Cristo a morir? Cristo vino a morir por la casa también de Israel. Dice allí dice, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer. Entonces, ¿qué pasa? Esto incluye a las 10 tribus que volvieran a ser la esposa de Jesucristo, lo cual había sido prometido. ¿Qué pasa? ¿Cómo se resolverá eso? Usted tiene que, allí mismo está, ahí lo tiene en sus ojos, allí siempre lo ha visto. No es la ley, sino que había un método para que ese pasaje de Deuteronomio 24 fuera vencido. ¿Y cómo lo venció? Allí lo tiene en Romanos 7.4. Allí dice, léalo detenidamente, y dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. ¿A cuál ley? Deuteronomio 24.1. Esta mujer
tenía carta de divorcio. La casa de Israel tenía carta de divorcio. Pero ¿qué sucedió? Dice, así también vosotros, Romanos 7:4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Qué lindo, qué hermoso, qué bello. Ahí está abierto todo. Ahí se abren muchas cosas. Ahí se caen muchas teologías engañosas. Porque ¿saben qué? El novio, el esposo, murió. Murió para que seáis de otro. Pero del mismo, porque es que él murió, pero él es el único que tiene poder para resucitar al marido. Y entonces, para casarse con el resucitado de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Qué hermoso, qué belleza. Entonces, se cae todo, se cae mucha teología. Y el Israel de Dios puede volverse a casar con Jesucristo. En Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, así como Cristo amó a la casa de Israel, así como Cristo amó al Israel de Dios y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Quiero dar por terminado este pedazo. Quedan muchas cosas por que seguir compartiéndole, pero hay algo precioso. Las 10 vírgenes eran la novia, eran parte de la novia, salvas, pero solo 5 entraron a ser esposas y las otras 5 quedaron como convidadas. ¿Por qué? Porque siendo escogidas, fueron esa iglesia, han sido esa iglesia que tienen a Cristo, pero no tienen la palabra, no guardan la palabra, están divorciados de la ley, no tienen ley, no tienen Dios, no tienen identidad. ¿Usted cree que las fiestas de Dios, establecidas por Dios, usted cree que el sábado establecido por Dios es para hacernos daño? Usted no sabe cuánto se construiría, cuántos hogares se construirían, cuántas vidas se sanarían. Restaurador de portillos, dice la palabra de Dios, es el sábado. Sus leyes son buenas, sus leyes son santas, es la identidad, es la manera en que podemos identificarnos, es la manera en que podemos tener relación con Dios. Nadie puede ver al Señor sin santidad, nadie puede ver a Dios si no tiene la luz y la lámpara. La ley en sí sola no puede hacerlo, la ley solo te muestra, pero ahora tienes al Espíritu Santo dentro de ti para ayudarte a cumplirla. Por eso es que Cristo la intensificó, porque si ellos la cumplían, en parte, no toda, por eso no son salvos por la ley, por eso nadie puede ser salvo por la ley, cuanto más nosotros podemos ser benditos y prósperos en todas las cosas que hagamos. ¿Ah? En todas las cosas, si abrazamos su palabra y si nos volvemos a nuestras sendas antiguas. Yo le pido en el nombre del Señor Jesús que mire mucho en la palabra, que busque mucho en la palabra, que lo busque a Él. Estaremos próximamente trayendo estos mensajes que son de una bendición tremenda, que han transformado mi vida, que han transformado, y ahora entiendo por qué me dio ese nombre para la iglesia. Es una iglesia que tiene 1 año, tengo 35 años en el Evangelio, pero el Señor me ha revelado estas cosas ahora, cuando estoy empezando una iglesia. Y Él me dijo, yo quiero que tu iglesia, mi iglesia, la iglesia, porque la iglesia es de Él, esta iglesia se llama Iglesia Transformada para Cristo. Ahora entiendo, porque sin conversión no hay transformación. Sin la palabra de Dios no hay transformación. Sin la Biblia, sin la Torá,
no hay transformación. Que Dios me les bendiga.